El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina. Venezuela, Dios nos bendiga como todos los martes. Es un enorme placer, un gran honor poder compartir estos minutos con ustedes aquí de esta ventana de libertad, Radio Caracas Radio, @RCR750 y por nuestras plataformas y redes sociales que ya las estamos instalando todas para poder comunicarnos con los venezolanos que vencemos la censura aquí en Venezuela y por supuesto con tantos compatriotas que están alrededor del mundo y que luchamos todos los días para lograr nuestro propósito de liberar nuestro país y reconstruir una nueva, una libre y justa Venezuela. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción de nuestro programa Catherine Manzano, Justo Navarro, María Alexandra Nogales, en el control César González y un abrazo enorme a Euler Guillén, mi amigo, cantautor, compositor, gran músico, talentoso artista venezolano. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros por las redes sociales de RCR, @RCR750, @20Venezuela, @PrensaMCM y por mi Twitter, María Corina Ya. También a quienes nos están contactando alrededor del mundo o aquí en el país por la plataforma de internet, de YouTube, muchísimas gracias. Y en la página web rcr.tv. Bueno, como les decía, día hoy muy interesante. Vamos a hablar nada más y nada menos que con el presidente Álvaro Uribe Vélez sobre lo que está planteado en la situación entre Colombia y Venezuela, el anuncio realizado en estos días por la FARC y desde luego los desafíos enormes que tenemos por delante. Un hombre que ha sido vertical en sus posiciones y el tiempo le ha dado la razón sobre cómo enfrentar y desmantelar estos grupos criminales. También vamos a estar hablando con un gran amigo desde Santiago, Alberto Barrada, sobre todo lo que estamos sintiendo los venezolanos en estas horas y que ha generado pues un crecimiento enorme de nuestra diáspora. Vamos a arrancar, sin embargo, en esta parte con lo que ha ocurrido en estas últimas horas y en particular el anuncio de la FARC. Pero les traigo para la memoria y para entender lo que esto significa, este mensaje, estas palabras, primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro. Escuchemos. La FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado, es respetado. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko y Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir, porque son líderes de paz. Claro que sí. Piedad Córdoba, cuando quieran, dile de mi parte. Bienvenidos a Venezuela cuando quieran. Álvaro Uribe Vélez, ve a chantajear a la madre de Tarzán, porque nosotros no nos dejamos chantajear. Álvaro Uribe Vélez, ve a chantajear a la madre de Tarzán, ¿oíste? Claro que son bienvenidos. Me quedé esperando. Vergüenza, no hay otra palabra. Confesión, descaro. Ahí está todo.
cuando Chávez dice no son terroristas, lo son, y así pagan los terroristas. Y por eso esta declaración de la FARC no ha generado sorpresa en muchos latinoamericanos, en particular venezolanos y colombianos. Muy especialmente es el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien se opuso a esa dinámica de diálogos en Oslo y La Habana que dieron pie a ese tratado de paz que ahora ha quedado roto por la FARC. Y como decía y confesaba el usurpador Nicolás Maduro, obviamente es parte de un plan en el cual el Foro de Sao Paulo, que además ya se ha confesado antes de su reencuentro anual en Caracas en julio de este año, con la reunión con el viaje que hizo Diosdado Cabello a La Habana, y donde se encontró con Raúl Castro y Díaz-Canel, y por supuesto en las reuniones posteriores, tanto en Venezuela como nuevamente en La Habana, como denunció el presidente Pastrana el 10 de agosto de ese presunto viaje precisamente de Iván Márquez Santrich y Adán Chávez a La Habana, Cuba. Entonces aquí nadie puede decir que esto era guerra no avisada. Avisadita, clarísimo, con quiénes estamos tratando y qué es lo que se proponen. La expansión de este sistema criminal, usando Venezuela como santuario para estos grupos terroristas. Sabemos que el ELN en estos años se ha fortalecido, ha crecido en tamaño, se ha dotado y además incursionado en otras actividades ilícitas, criminales, de las cuales se financia con su propósito fundamental del Foro de Sao Paulo, el próximo, que es desestabilizar al gobierno de Iván Duque. Eso lo tiene clarísimo Iván Duque y desde luego la respuesta fue inequívoca. Esta semana, después de las declaraciones de Iván Márquez, y las palabras del presidente Duque fueron en una locución que tuvo un enorme impacto, gran contundencia. Dijo así: no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, dijo el presidente Duque, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. Miren, varias veces estuve yo en el Congreso de Colombia antes de que este régimen me prohibiera salir del país, hace ya 5 años y medio. Recuerdo una oportunidad me acababan de fracturar la cara, la nariz en varias partes, esa diputada del PSV en el año 2013, eso fue en el 2013, correcto. Y me costó muchísimo viajar porque me acababan de operar y ustedes se imaginan la presión en la nariz y el despegue, el aterrizaje. Bueno, vi estrellas del dolor, pero recuerdo haber llegado al Congreso de Colombia y haber hablado en la plenaria, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, de Diputados. Y lo dije, y les dije, miren, no habrá paz en Colombia mientras en Venezuela no exista democracia, mientras en Venezuela exista un régimen criminal. En ese entonces no todos comprendieron. Muchos creían que era, el esfuerzo de quienes necesitábamos auxilio externo para liberar a Venezuela, pero que Colombia sí podría, avanzar por una ruta de paz y de prosperidad mientras en Venezuela se hundía. Aquí estamos. El tiempo nos ha dado la razón. Lo que pretendía ese diálogo en Oslo y en La Habana, pues es lo mismo que el que pretende ahora en Oslo y Barbados, que no es otra cosa que perpetuar un sistema criminal que tiene obviamente una aspiración continental y que la única manera de derrotarlo y desalojarlo del poder es con una gran alianza hemisférica por la libertad, por la justicia y por la paz genuina, no esa paz de los cementerios que pretenden imponernos a los venezolanos. Esta semana también tuvo lugar el aniversario 9, estamos conmemorando la muerte de Franklin Brito. 30 de agosto falleció este hombre que dio su vida por su libertad y por su propiedad. No hay otro caso en la historia de Venezuela comparable con Franklin Brito, es decir, una persona que luchó hasta el último aliento. El régimen lo asesinó, pero él se negó a que lo despojaran de lo que es suyo, de lo que se había ganado, de lo que quería para sus hijos. Realmente fue conmovedor, una huelga de hambre, varias huelgas de hambre, de hecho fueron 6, se amputó un dedo y hizo una serie de protestas que conmovieron a Venezuela y el mundo. Es un héroe de la libertad, es un muerto de Chávez, del socialismo, de este régimen criminal.
y alguien a quien nunca podemos ni vamos a olvidar. Por eso, por él, por el testimonio de tantos venezolanos que lo han dado todo, hasta la vida misma, por la libertad y por Venezuela, hoy estamos aquí, luchando. Y de eso vamos a hablar. ¿Qué nos anima? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué nos afecta? ¿Qué nos asusta? Que a veces nos frustra, decepciona, nos desgarra en dolor en esta lucha que se ha hecho demasiado larga, 21 años, y se ha hecho larga porque han habido errores de diagnóstico y de errores de actuación estratégico y táctico en este proceso. Vamos a hablar al regreso con un venezolano, un gran amigo, Alberto Barradas, desde Santiago de Chile. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la Avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y les decía al principio del programa que es uno muy especial para mí. Y debo confesar que nosotros planificamos con mucho tiempo con Fausto y las muchachas qué vamos a hacer en el programa. Y esta mañana cambiamos el contenido y justo yo decidimos a última hora, no, tenemos que incorporar este tema por un mensaje que me llegó. Me llegó un mensaje de una amiga muy querida que había recibido un texto de su mamá. Y cuando yo lo leí dije, no, justo, es con Alberto. Vamos a hablar y compartir esto con Alberto Barradas, psicólogo clínico, conferencista internacional, gran amigo y, por supuesto, guerrero del teclado. Miren que eso es una calificación y un mérito fundamental en estos tiempos donde estamos en una guerra no convencional y donde la plataforma de comunicación y la opinión pública es el espacio fundamental donde se gana o se pierde una lucha, una guerra de esta naturaleza. Alberto, bienvenido y gracias por acompañarnos estos minutos y tan rápido estar siempre dispuesto a compartir con nosotros y con los venezolanos que te seguimos y te estimamos tanto. Corina, para mí es un gran placer, un honor y de verdad que estar contigo siempre es un gran privilegio, así que siempre que me quieras estaré aquí en tu programa. Mira, gracias, Alberto. Mira, te voy a leer algo que recibí esta mañana. Aquí lo tengo en mi teléfono, me voy a buscar aquí el WhatsApp. Ok. Es la mamá de una amiga y le dice esto a su hija. No soy especialista en el tema. Leo, veo y escucho. Soy una ama de casa que creyó que podía empezar de cero en un país que se cae a pedazos. Tengo 21 años esperando que pase algo y lo que pasa es el tiempo. Hubo un tiempo en el que pensé que alzar la voz, marchar y salir a la calle era la solución a esta crisis. Luego cambié y me dediqué a intentar diversificarme. Cual palabra de moda, quise hacer algo diferente para lograr vivir en este laberinto. Y finalmente caí en la desesperación al ver que tal diversificación no existe si no tienes lo que ahora todos anhelan para sobrellevar la crisis económica, el dólar. Nuestro país se ha convertido en un mercado libre donde observamos cómo nos devoramos unos a otros. Aunque la gente cambie su estilo de vida y algunos practican la solidaridad, veo con tristeza como cada quien escapa por su vida.
No nos importa si este o aquel tiene para comer, siempre y cuando tú tengas el plato en tu mesa para ti y tu reducida familia. Aquellos que se golpean el pecho en las iglesias hablando de fraternidad solo lo hacen para que los vean y su amor al prójimo termina cuando alguien les pide un pedazo de pan. Los políticos les importa figurar y aparecer en las redes para decir yo hago o hice algo. Y finalmente, el mal llamado gobierno logra su cometido, seguir ahí. ¿Qué nos queda? Dios, quien debió ser el primero, se convirtió en la última esperanza. Personas como yo, quien ante la inminente desesperación no vemos una solución, finalmente he podido entender que solo Dios puede cambiar este panorama. Como comprenderás, como hija, como hermana, como mamá, como amiga y como servidora pública, aunque no tengo un cargo, estas palabras me conmovieron hasta la última fibra, porque al final todos estamos en esta lucha y todos enfrentamos este sentimiento. Esto es lo que yo palpo, lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que la gente me grita en cada rincón de nuestro país. Es decir, lo hemos dado todo, ha sido demasiado largo. ¿A qué aferrarnos? Yo tengo mucho que decir, pero yo quisiera empezar escuchándote a ti, como un venezolano que ha estudiado eso y que se dedica a acompañar y darle ánimo y fuerza y esperanza y sentido a la lucha de tanta gente, aunque no estés aquí, pero desde donde estás luchas todos los días por tu país, Alberto. La desesperanza, María Corina, es el resultado de seguir intentando las mismas cosas y no tener ningún resultado. La desesperanza en Venezuela es la combinación de un régimen asesino con un cogollo opositor colaboracionista que entrampa a los venezolanos durante 21 años en seguir haciendo las mismas desvejencidas estrategias. Quiere decir con esto que la desesperanza es un hecho claro. Esa carta que te enviaron es una carta de desesperanza. A pesar de que pudiera estar llena de elementos de fe, como por ejemplo confiar en Dios, el ánimo con que se escribe es un ánimo de desesperanza. Obviamente, la biografía personal no puede ser confundida con egoísmo. ¿Qué significa esto? El hecho de que cada quien vele por sí mismo e intente sobrevivir de la manera mejor posible, no puede ser considerado esto como algo criticable o enjuiciable. Lo que sí es enjuiciable es cuando ese proceso de sobrevivencia está por encima de los demás, ¿ok? Y eso obviamente dentro de Venezuela como fuera de Venezuela también se ve, pero no es mayoría. Eso es lo primero que yo le diría a la persona que escribió esa carta. No es mayoría. O sea, la solidaridad, el compromiso, la comprensión, la hermandad entre venezolanos, tanto dentro de Venezuela como fuera, es mayoría. Lo que pasa es que no se publicita, no se mercadea, no se grita, pero sí existe. Eso por una parte. Por otra parte, yo diría que uno de los elementos fundamentales de los venezolanos, en esto ya lo escribí en mis redes sociales, yo decía, los venezolanos hemos hecho todo lo que la oposición nos ha pedido. Todo. Y quizás por eso estamos tan fregados, ¿ok? Porque hemos hecho todo lo que se nos ha pedido. Bueno, ¿qué crees tú que no debimos haber hecho de lo que se planteó en algún momento con el liderazgo político, por el liderazgo político? Yo creo que en principio, María Corina, y esto lo voy a decir por todo el cañón, como siempre hablo contigo, yo creo que nosotros tenemos que empezar a desobedecer a todo el mundo. O sea, yo pienso que el venezolano tiene que llegar a un momento en que ya no respete nada. O sea, y que solamente tenga un objetivo fundamental, que es alcanzar la libertad del país. O sea, seguir bajo las reglas de los políticos. Quiero sacarte a ti de eso que estoy diciendo, por favor. Pero seguir las reglas de los políticos, donde siempre nos están entrampando en diálogo, votaciones o abstenciones y toda esta serie de cosas, lo único que nos ha traído es fracaso. O sea, esto no puede seguir así, María Corina, porque la gente tiene desesperanza. En estos días, un personajillo de las redes sociales, como Rafael Poleo, y lo digo por todo el cañón, estaba todo alegre porque 6.000 adecuados estaban felices. Y yo le reposté y le dije, sí, pero los presos políticos, los hambrientos, los enfermos, les importa nada. Un mitin adecuado. Ahora, óyeme una cosa, Alberto, yo coincido contigo, ¿sabes? En que hay muchas razones para sentir frustración y decepción, pero mira,
en la vida, en la política, las percepciones son las realidades, pero mucho más en una guerra, y en una guerra no convencional, y como hoy hablábamos de lo que significa la opinión pública para estas guerras de última generación. Ahora, si aislamos las percepciones, primero vamos a la realidad. Oye, es mucho lo que hemos avanzado. Después hablamos de los errores, pero es mucho lo que se ha avanzado. Este país está unido como nunca, y además hay una claridad y un entendimiento en las fuerzas relevantes internacionales. Yo no voy a estar hablando de, tú sabes, los países que tienen intereses geopolíticos, económicos, pero las fuerzas relevantes, las que están en la OTAN, por decir algo, y este hemisferio completo, de qué es lo que pasa en Venezuela y de qué es lo que hay que hacer para sacar a este régimen. Entonces, esto era algo que no habíamos logrado con esta claridad, con esta nitidez y contundencia nunca antes. Entonces, la gente dice, pero ¿por qué si hemos logrado tanto no terminamos de rematar? ¿Por qué? Porque no tenemos vocería. ¿Por qué no tenemos? Vocería. Déjame debatirte ese punto, María Corina. Yo estoy de acuerdo contigo absolutamente que hemos avanzado, pero hay un paso donde no lo hemos hecho, y las voces como la mía lo dicen, no solamente soy yo. O sea, el venezolano tiene que empezar a gritar por encima del político. Porque el político que en este momento, o los políticos que en este momento son los que se reúnen en los lobbies norteamericanos, en los lobbies suramericanos, y que de alguna manera están conversando, no nos están representando. Pero yo creo que no es solamente un tema de, perdón que te interrumpa, pero no es solamente un tema de políticos, porque aquí hay muchos intereses, aquí hay mucha gente haciendo mucha plata con el status quo, y no todos son políticos. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que me gusta englobarlo para no poder... Pero es que es mucho más complejo, porque hay muchos intereses. Hay gente que ha hecho plata con los bonos, con la deuda, con el diferencial cambiario, con los medios de comunicación, hasta con las universidades, ¿no? Por eso te digo que es un tema social. O sea, nosotros tenemos como sociedad, dentro y fuera de Venezuela, y todo esto en el marco de destruir la desesperanza. Nosotros tenemos que elevar la voz como ciudadanos y pedir la ayuda internacional. Nosotros no podemos esperar que un Julio Borges hable con alguien, con un Holmes de Colombia. No, tenemos que ser los venezolanos en los medios de comunicación reunidos en masa, pidiendo a gritos, con pancartas, con pito, con lo que te dé la gana. O sea, tenemos que decir, ayúdennos, auxilio, sálvennos de esto. ¿Me explico? No podemos seguir estando callados esperando que los políticos hagan el trabajo que no han hecho ni harán. Ahora una cosa, Alberto, tú no tienes, yo lo percibo así, hoy el convencimiento, espérate, ¿qué está hablando él? ¿Está hablando? ¿Me estás escuchando? Ok, es que hay como un delay. Sí, perdón, es que hay como un delay. Mira, yo tengo la convicción de que este país cambió. Paradójicamente, la persecución a los medios de comunicación que ponían o quitaban matrices o partidos o intereses económicos, grandes intereses económicos que te ponían y te quitaban ministro, gobernador, hasta presidente, esto cambió. O sea, la aparición de las redes sociales, las nuevas formas de organización ciudadana, ha hecho que esas voces en la forma que tú describes se impongan. Y tú estás en Santiago o puedes estar en Siquisique y tu voz con un Twitter va a llegar al mundo entero. ¿Me explico? Y se impone al de cualquier periodista encumbrado o qué sé yo, político poderoso, etcétera. Entonces, yo siento que este país cambió y cambió para siempre y para bien en ese sentido. Entonces, ¿cómo avanzar, digamos, en esa fuerza al ciudadano para que su efectividad sea tal que logre el propósito de desalojar a esta gente definitivamente y sacarlos de raíz, sacar a las mafias de raíz? Volvemos a estar de acuerdo. Yo creo que fundamentalmente el ciudadano tiene que seguirse agrupando en esa masa crítica en lo que nos hemos construido. Yo lo voy a poner en términos jocosos. Todos deberíamos convertirnos en guerreros del teclado. Absolutamente. O sea, y a mucha honra. Y a mucha honra, sin duda alguna. Yo pienso que el venezolano en la medida, y eso también debo decirlo, es un avance que se ha hecho. El venezolano ya no come cuento. ¿Dónde hago mi crítica y dónde propongo la sugerencia? En que nosotros tenemos, y vuelvo a repetir la frase porque creo que es poderosa, debemos gritar por encima del político.
O sea, nosotros tenemos que hacernos escuchar no solamente en las redes sociales, sino en estos discursos que hacen en la calle. Tú sabes que yo estoy en desacuerdo, María Corina, con está aplaudiendo en la calle. Yo no tengo nada que aplaudir, chicos, mientras están matando a un preso político en Remover. Yo no tengo nada que aplaudir, no tengo ni nada que reírme. ¿Me explico? Yo no tengo que estar felicitando a ningún político porque yo tengo un tipo que se está muriendo en una cárcel lleno de parásitos en un ojo. Okay, entonces vamos a estar claros. En el hospital, entonces, y en el hospital. Y en la plaza. Yo pienso que no, tenemos que ir al meeting. Cuando vamos por la Operación Libertad, vamos por la Operación Libertad. Pero cuando el tipo termine de hablar, hay que decirle, mire, compadre, usted tiene que hacer, le ponemos una campana, una pancarta y le ponemos una cosa. Eso es presión, María Corina. Y esa es presión ciudadana. Y esa es una presión válida. Absolutamente. Y el líder político de estos tiempos y del futuro tiene que entender que a eso es a lo que se va a enfrentar, el escrutinio público, a la exigencia, a rendir cuentas. Y así podremos ser mejores políticos, mejores servidores y por lo tanto tener mejores ciudadanos. Y esa es la ruptura histórica que tuvo lugar. Mira, Alberto, nos quedamos sin tiempo. Yo solamente dime 3 palabras, una frase que tú le enviarías a la madre de mi amiga cuyo texto leí al inicio de nuestra conversación. La desesperanza es tristeza y se combate con rabia. Y la rabia se convierte en el objetivo, la emoción necesaria para alcanzar un objetivo fundamental que es la libertad en Venezuela. No es una rabia asesina, no es una rabia de odio, es una rabia de dignidad. La dignidad humana que dice, ya basta de esto y sigamos adelante. No caigamos en la tristeza. La desesperanza no es la vía. Tristeza en rabia para la acción efectiva y conquistar la libertad. Exactamente. Es una emoción más activa. La rabia convertida en dignidad, porque no quiero con esto estimular el odio. Obviamente. La rabia convertida en dignidad se convierte en la acción fundamental y poderosa para alcanzar la libertad. La tristeza no. La tristeza te anula, la tristeza te somete. Alberto, no sabes lo que te agradezco. Nos ha hecho mucho bien escucharte como siempre. Tienes mi respeto y mi afecto de siempre y seguimos en comunicación y ten la seguridad que si algo yo constato aquí recorriendo tu país, nuestro país, es que estamos de pie y que esa tristeza sí existe, pero las ganas de liberar a Venezuela y de convertirla en esa energía necesaria para salvar a nuestro país están allí intactas y lo vamos a lograr. Un abrazo gigante, Dios te bendiga, cuídate mucho. A ti y para todos, igualmente. Amigos, era Alberto Barrada de Santiago, vamos a una brevísima pausa y ahora sí, al regreso, vamos a estar conversando con el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien está en este momento en plena sesión del Senado en el Congreso de Colombia. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ven a Ávila Gallery porque todo, absolutamente todo, está al 50% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad y ven cualquier día de la semana para que te lleves esa escultura o ese cuadro que tanto te gusta. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino de lunes a domingo o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.
En el bar restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Long Low, poquito pero sabroso, Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Amigos, de regreso contigo, estamos haciendo ya la conexión con el presidente Álvaro Uribe Vélez, senador de la República de Colombia, abogado, político colombiano, fue presidente de Colombia en 2 periodos, del año 2002 al año 2006, reelecto del año 2006 al año 2010, fue gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín. Como todos recordamos, durante su presidencia se redujo enormemente la presión, el secuestro, el crimen. En el caso del secuestro, de 2.282 casos a 213 por año, y los homicidios disminuyeron de 29.000 a 16.000. La inflación era del 7% cuando llegó el presidente Uribe al poder y la redujo a menos del 2% durante su mandato. Evidentemente es una voz referente en estas horas cuando la guerrilla de la FARC ha anunciado presuntamente desde territorio venezolano, como dicen dicen fuentes de inteligencia del gobierno de Colombia, en un video difundido en la madrugada hace 4 días, que iba a continuar la lucha armada. Es decir, todo lo que fueron los acuerdos, producto de los diálogos de Oslo, La Habana, sometidos a plebiscito, recordemos, para el acuerdo de paz en Colombia el 2 de octubre de 2016, y que además ganó el no, es decir, fue derrotado con un 50.2% de los votos, se impuso de todas maneras, se impuso, desconociendo el mandato de la gente. Y hoy, bueno, aquí vemos lo que ha ocurrido, grandes similitudes entre este proceso de diálogo entre Oslo, La Habana, con lo que ahora ocurre entre Oslo, Barbados. ¿Por qué digo que hay grandes similitudes? En primer lugar, porque está Cuba. Siempre Cuba presente en lo que fue aquel acuerdo de Tratado de Paz de Colombia, y desde luego detrás de estos múltiples diálogos que hoy ocurren en Venezuela. Presidente Uribe, Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez y desde luego el propio presidente Iván Duque, con claridad y firmeza se opusieron a los términos de ese tratado, advirtiendo los riesgos que tendría y que efectivamente contribuiría a la retoma del poder por parte de estos grupos terroristas criminales, porque, como se sabía, utilizaban el territorio venezolano como santuario. Creo que tenemos aquí ya al presidente Uribe. Presidente, tenemos un problema de... Pero se está conectando. No, sí, pero... Aló, presidente. ¿Aló? Presidente, ¿cómo está? Mi saludo. Aquí lo estamos escuchando, presidente. Estábamos describiendo, en primer lugar, lo que fue el anuncio de Iván Márquez, presuntamente desde territorio venezolano, sobre esta nueva fase de la lucha armada en la cual avanzan, y lo que fue su rol en advertirle a los colombianos, a los venezolanos y al mundo las verdaderas intenciones que había detrás de este proceso de diálogos entre Oslo y La Habana, muy similares a los que hoy tienen lugar en Barbados para el caso venezolano. Muy respetada diputada María Corina. Primero quiero agradecerle infinitamente la invitación a su programa. Es muy penoso mantener este programa diariamente. Y para mí es un inmenso honor acudir hoy a él. Venía al trote por las escalas del Capitolio para poder cumplirle, muy respetada diputada. A ver, este solo es, infortunadamente, se han cumplido vaticinios. Nosotros nos opusimos mucho al acuerdo de paz como lo hicieron.
porque la impunidad total lo que hace es generar más violencia. La impunidad total no requiere que es el respeto a la ley. En un país con impunidad total y con 209.000 hectáreas de coca que dejó el gobierno Juan Manuel Santos, a uno no lo sorprende que estos cabecillas del grupo narcoterrorista FARC hoy se burlen del acuerdo que ellos mismos firmaron y entonces sigan en el terrorismo. A uno no lo sorprende. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Nosotros hemos insistido en reformar los acuerdos. Hoy no tenemos mayorías en el Congreso para reformas profundas, pero seguimos insistiendo. Por ejemplo, hay unas personas que recibieron, eso no fue un proceso de paz, fue un proceso de indulto ilegal e injusto a personas responsables de delitos atroces, personas responsables de delitos de violación, secuestro y violación de niñas y de niños, de responsables de carros bomba. Se asesinaron comunidades mandando a una persona que llevara un collar bomba atado a su cuello y por supuesto al estallar murió la persona y asesinaron la comunidad a la cual le tenían destinado el artefacto terrorista. Pero hay unas personas que han dicho, nos dieron ese beneficio, vamos a seguir en la paz. Dice, es que es un indulto injusto, pero por lo menos... ¿Aló? Sí, le escuchamos, presidente, le escuchamos. Le escuchamos, presidente, le escuchamos. Creo que se cayó la llamada. Vamos a intentar llamarlo nuevamente. Bueno, como les decíamos, estamos hablando con el presidente Álvaro Uribe Vélez en plena sesión del Congreso de Colombia, transmitiéndonos lo que ha sido su firme y continua posición de cara a la lucha contra el crimen y el terrorismo que tanto estrago ha hecho en la República de Colombia y en Venezuela. Recordábamos al principio del programa esa alocución de Hugo Chávez el 11 de enero del 2008, donde decía que la FARC y el ELN no son fuerzas insurgentes, son fuerzas, según él, según Chávez, que tienen un proyecto político, un proyecto bolivariano, que no son terroristas. Eso decía Chávez en el año 2008. Aquí tenemos de regreso al presidente Uribe. Gracias, presidente. ¿Aló? Bueno, aquí para que él me escuche. Aquí estamos, presidente, le escuchamos. Le escucho, presidente. Creo que se cayó nuevamente. Voy a ver con qué Wi-Fi estás conectado. Con el de prensa. Puedo tratar de... Bueno, como esto está haciendo, obviamente, un gran esfuerzo, como ustedes lo ven, tanto por los problemas que tenemos de conexión aquí, como los problemas de conexión que tiene el propio presidente allá en el Senado de Colombia. Yo voy a tratar de llamarlo por mi otro. Déjeme llamarlo yo a ver si por aquí cae. El presidente Álvaro Uribe está en este momento en sesión del Senado colombiano. Vamos a ver si nos podemos conectar. Vamos a hacer una cosa, vamos a una brevísima pausa y aprovechamos si en este interín podemos conectar nuevamente con el presidente Álvaro Uribe. Ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington.
conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, ya en esta última parte de nuestro programa del día de hoy, terminando de hacer el contacto con el presidente Uribe, que se nos cortó la llamada, está en el Senado de Colombia con problemas de comunicación. Y efectivamente, como bien explicaba el presidente Uribe, muchos de los eventos que estamos viendo de tener lugar en estos últimos meses en Colombia, los ataques terroristas, la reagrupación de estos grupos, de estos insurgentes, de estos terroristas en territorio venezolano, se ha dado. Eso fue lo que se advirtió en su momento, lo hizo el presidente Uribe, lo hizo el presidente Pastrana. Y están utilizando territorio venezolano como santuario, como tan claro ha denunciado el presidente Iván Duque, y con el propósito de provocar la desestabilización del gobierno del presidente Duque, que es uno de los propósitos que anunció claramente el Foro de Sao Paulo cuando tuvo su reunión en Venezuela. Fue la derrota del presidente Macri, la libertad de Lula, la reelección de Evo Morales en Bolivia. Esos claramente han sido los propósitos que se hicieron en el Grupo de Sao Paulo. Ahora, en el Foro de Sao Paulo. En este momento, con este acontecimiento, las cosas cambian y cambian dramáticamente. Ya esto no es un anuncio más, como lo dijo el presidente Duque, esto no es una nueva guerrilla, esto es la violación flagrante de este tratado de paz. Y tiene implicaciones para el supuesto diálogo que en Barbados se está dando, pues con los mismos actores, con Cuba, con Noruega y desde luego con el respaldo de estos grupos terroristas. Presidente, disculpe que estamos quitando más minutos de lo que usted podía darnos por sus obligaciones en el Senado, pero tenemos unos 3-4 minutos para despedirnos y queríamos escuchar su mensaje final. Muchas gracias, respetada diputada. Un alto honor para mí. Primero, solidaridad con todos ustedes, hermano Venezuela. Aquí en Colombia no va a perder paz. Aquí hubo un sometimiento al Estado al terrorismo. Aquí le dieron un indulto de a personas responsables de delitos atroces. Quienes de ellos quieren mantenerse sin volver al crimen, pues que le respeten ese indulto con una modificación que estamos pidiendo. Aquellos responsables de secuestro, violación de niños, de niñas, etcétera, delitos atroces, por lo menos paguen esa pena simbólica de restricción de vivienda y de movilidad antes de regresar al Congreso. Segundo, guerrilleros de base. Colombia toda la vida ha sido generosa con guerrilleros de base. Es un muchacho de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, se fue a la guerrilla y regresa, pues la sociedad colombiana siempre los ha acogido. No se ha necesitado el acuerdo que Juan Manuel Santos firmó acabando con la Constitución colombiana y con nuestro Estado de Derecho. Para los reincidentes, para estos que están en el crimen, márquense compañía, capturarlos donde estén. Perdónenme que diga esto, yo no entiendo que el gobierno de Nicolás Maduro los tenga ya como huéspedes de honor en Venezuela. Ellos quisieron acabar con Colombia, hoy ayudan a que se acabe con Venezuela. Hay que enfrentarlos, y yo lo que he dicho en privado y en público, me da pena con ustedes repetirlo al oído de los venezolanos que le escuchan. A estos bandidos que están reincidiendo hay que capturarlos donde estén. Estamos ante un peligro muy grande, que es el Foro Sao Paulo. Acaban con la empresa privada, con la política social, con la democracia. Nosotros necesitamos gobiernos democráticos, sin terrorismo, sin droga. Gobiernos democráticos donde no haya esto que hay en Colombia, la herencia de Santos, terrorismo y 209.000 hectáreas de droga. Con una gran inversión privada para que pueda haber una gran política social, una economía de avenimiento entre empleadores y trabajadores, estimada y muy respetada diputada doctora María Corina. Sé que su tiempo es muy limitado y le agradezco de corazón este espacio. Mi salud
Muchísimas gracias a usted, estimado presidente Uribe. Sabemos que usted ha sido un leal y consecuente amigo de la causa por la libertad de Venezuela, entendiendo que es también la causa por la paz de Colombia. Yo quiero ratificarle que aquí los venezolanos estamos de pie, entendemos la responsabilidad que tenemos con la historia, con nuestros hijos y con todo el hemisferio. Se está aquí librando en tierra venezolana, en suelo venezolano, la lucha y la libertad y la estabilidad de todo este hemisferio, lo tenemos claro. La confluencia de grupos criminales desde el terrorismo islámico, los carteles de la droga del hemisferio, las guerrillas que han venido de nuestro hermano país, han creado un conglomerado criminal que no tiene precedente en la historia. Y no van a salir con farsas electorales o falsos diálogos, sobre todo cuando están empujados, animados por el mismo espíritu de ese diálogo de La Habana que ha traído estas consecuencias trágicas para su país. Por eso es un momento de avanzar con coraje, con fuerza, como usted siempre lo ha dicho, por la calle del medio, llamando las cosas por su nombre y construyendo una alianza, una coalición internacional liberadora en cuyo núcleo estén nuestros principales aliados, empezando por supuesto por Colombia, Brasil, las Antillas Neerlandesas y Estados Unidos, que son los principales afectados por esta tragedia. Sabemos que contamos con usted, presidente Uribe. Gracias por ser siempre una voz firme, solidaria, valiente, que ha enarbolado estos valores que compartimos. Cuídese mucho y cuente siempre con la fuerza y la lucha de los venezolanos para avanzar y conquistar la libertad y la paz para nuestras naciones. Inmensa gratitud, respetada doctora María Corina, y un saludo lleno de afecto al hermano pueblo de Venezuela. Colombia tiene que pensar en mano firme contra el crimen, contra la droga, aplicar un decreto del presidente Duque que ordena decomisar toda la droga, mano firme contra aquellos que antenen los valores democráticos, mano firme contra la corrupción y en una política de promoción de la empresa privada y de las soluciones sociales. Nosotros deseamos que Venezuela, país al cual miró nuestra generación cuando estábamos jóvenes, el país que atrajo a ciudadanos de todo el mundo, de las Canarias, que de Colombia, que de parte de la otra, Venezuela recobre el rumbo democrático, el rumbo de empresa privada, emprendimiento vigorosos y el rumbo de una política social fundamental. El presidente Chávez ya puede hablando contra la corrupción, ya ha creado un gobierno de corrupción, apoyando a todos estos terroristas. Esa es la mayor corrupción del mundo. Habló de la necesidad de eliminar la pobreza. En esa época Venezuela tenía 25% de pobreza y hoy 90% de pobreza. El grupo, que seamos conscientes todos los latinoamericanos de este camino destructor de las posibilidades de ser latinoamericano que ha creado un grupo de Sao Paulo, el castrismo, lo que yo he llamado el castrochavismo. Gracias, estimada doctora María Corina. Gracias, querido presidente. Seguimos en contacto, como sabe, luchando juntos por este sueño común de nuestras patrias en libertad, paz y prosperidad. Y que nadie lo dude, lo vamos a lograr. Nuestra única opción, la única opción es la victoria. Y él lo decía, mano firme contra el crimen, mano firme contra el narcotráfico, mano firme contra la corrupción y mano firme contra el socialismo, que al final termina trayendo esto: miseria, dolor, separación, muerte, éxodo. De manera sistemática se propusieron someter a nuestro país. El horror que estamos viviendo no es casual. Fue pensado, planificado, ejecutado con fuerzas internacionales, porque los malos se han unido, eso hay que reconocerlo. Pero los buenos somos más, muchos más, y tenemos que fortalecer y articular mucho mejor nuestra articulación, nuestra alianza en un solo sentido, mantener la ruta del coraje y de la fuerza en los términos que mencionaba el presidente Uribe, que ha dicho el presidente Duque, sabemos que suscribe tanto el presidente Bolsonaro como el presidente Trump y los aliados latinoamericanos y europeos que entienden que estos son fuerzas antioccidentales. Por un mismo camino,
incrementalmente en estos múltiples planos, en el plano de las sanciones y las acciones económicas, las acciones de la justicia internacional, de la policía internacional y las acciones militares específicas, quirúrgicas, sobre los nodos de poder que sostienen este régimen. Esa es la ruta, ese es el camino. Y no podemos permitir que nada que sirva de válvula de escape, que baje la presión, nos haga retroceder como estos fulanos diálogos, porque hay que decirlo, cuando se comete un error de esta naturaleza, la salida del régimen queda más lejos, se pospone. Vamos a llegar, pero queda más lejos. Y cada día que pasa tiene costos humanos irremediables para los venezolanos y para la sociedad en general. Así que hoy yo quiero terminar haciendo mención a comunicado que publicó la Alianza Soy Venezuela el pasado 30 de agosto. Inmediatamente se dio a conocer esta locución de Iván Márquez: Soy Venezuela ante la retoma de las armas por la FARC. Este anuncio constituye un hecho de extrema gravedad, confirma lo que hemos sostenido reiteradamente quienes combatimos y denunciamos a estos grupos criminales. Ellos no tienen honor ni palabra y solo cesan en su acción delincuencial y dejan de ser peligro para la sociedad cuando son doblegados por la fuerza bajo el imperio de la ley. Su retorno a la violencia era perfectamente previsible, pues usaron los mecanismos de la farsa de paz, de la que fue garante el gobierno de Noruega, para ganar tiempo y organización. Continúa transmitiéndole el apoyo, buscando el reconocimiento a los esfuerzos del presidente Duque, asegurando nuestro concurso en esta dirección, y termina diciendo: le demandamos una vez más al presidente Guaidó que cierre de una vez y por todas este fatídico capítulo de los diálogos de Barbados. En esta ocasión se lo demandamos con urgencia. Seguiremos contribuyendo en beneficio de la libertad y la paz de nuestro país y del continente, desmantelando la ilimitada capacidad de destrucción y muerte de ese instrumento impulsado desde Cuba, como lo es el Foro de Sao Paulo, y su nueva ofensiva contra la democracia y la libertad en las Américas. Así lo denunciamos en su momento, así se constata hoy. Es el momento de entender que lidiamos con criminales y que incluso alcanzando acuerdos, entre comillas, como los obtenidos en las conversaciones de paz Oslo-La Habana, estos son vulnerables de incumplimiento si no hay una amenaza creíble, el uso de la fuerza y la derrota definitiva de estos criminales que los lleve a su rendición. Es el momento. Caracas, 30 de agosto de 2019. Amigos, el camino está claro. El momento es ahora. Es de vida o muerte. Es una lucha eminentemente existencial y espiritual. Y por eso la vamos a ganar. Hasta el próximo martes. Que Dios nos bendiga. Estaremos aquí de regreso contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.